El día de hoy les hablaremos sobre el Protocolo Kioto. Se preguntarán qué es el Protocolo Kioto. El Protocolo Kioto es una propuesta dada por diversas naciones del mundo para lograr reducir las emisiones de efecto invernadero a lo largo del mundo para de esta forma evitar el famoso efecto invernadero. Hizo falta todo un año para que los países miembros de la Convención Marco sobre el Cambio Climático decidieran que la Convención tenía que incorporar un acuerdo con exigencias más estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Convención entró en vigor en 1994 y ya en 1995 los gobiernos habían iniciado negociaciones sobre un protocolo, es decir, un acuerdo internacional vinculado al tratado existente, pero con autonomía propia. El texto del Protocolo Kioto se adoptó por unanimidad en 1997. La principal característica del protocolo es que tiene objetivos obligatorios relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero para las principales economías mundiales que lo hayan aceptado. Estos objetivos van desde el -8% hasta el 10% de nivel de emisión de los diferentes países en 1999, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos del 5% al de 1990 en el periodo de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. En casi todos los casos, incluso en los que se han fijado un objetivo de 10% de los niveles de 1990, los niveles exigen importantes reducciones de las emisiones actualmente proyectadas. Se prevé el establecimiento de objetivos obligatorios futuros para los periodos de compromiso posteriores a 2012. Estos se negociarán con suficiente antelación con respecto a los periodos afectados. Los compromisos contraídos en virtud del protocolo varían de un país a otro. El objetivo global del 5% para los países desarrollados debe conseguirse mediante recortes con respecto a los niveles de 1990. Del 8% de la Unión Europea, Suiza y la mayor parte de los países de Europa Central y Oriental, 6% en Canadá, 7% en los Estados Unidos, aunque posteriormente los Estados Unidos han retirado su apoyo del protocolo, el 6% en Hungría, Japón y Polonia, Nueva Zelanda, Rusia y Ucrania deben estabilizar sus emisiones, mientras Noruega puede aumentarlas hasta un 1%. Australia, un 8%, posteriormente también retiró su apoyo al protocolo. Islandia, un 10%. La Unión Europea ha establecido su propio cuerpo interno para alcanzar su objetivo del 8%, distribuyendo diferentes porcentajes entre los Estados miembros. Estos objetivos oscilan entre recortes del 28% en Luxemburgo, el 21% en Dinamarca y Alemania, a un aumento del 25% en Grecia, del 27% en Portugal. Para compensar las duras consecuencias de los objetivos vinculantes, el acuerdo ofrece flexibilidad en la manera en que los países puedan cumplir sus objetivos. Por ejemplo, pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentando los sumideros, bosques que eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera. Ello también puede conseguirse bien en el territorio nacional o en otros países. Pueden pagar también proyectos en el extranjero cuyo resultado sea una reducción de los gases de efecto invernadero. Se han establecido varios mecanismos con este fin para la aplicación conjunta. El protocolo Kioto ha avanzado lentamente. Se encuentra todavía en lo que se conoce con el nombre de fase de ratificación y es un acuerdo complicado. Razones no faltan. El protocolo no solo debe ser eficaz frente a un problema mundial, también complicado, debe ser también políticamente aceptable y en consecuencia se han multiplicado el número de grupos de comités creados para supervisar y arbitrar sus diferentes programas. Incluso después de la aprobación del acuerdo en 1997, se consideró necesario entablar nuevas negociaciones para especificar las instrucciones sobre la manera de instrumentalizarlo. Estas normas adoptadas en 2001 se conocen con el nombre de Acuerdos de Marrakech. Los tratados internacionales deben tratar de conseguir un delicado equilibrio. Los que proponen conseguir un apoyo general muchas veces no son lo bastante enérgicos como para resolver los problemas que trata de solucionar. Como se consideraba que la Convención Marco presentaba esa deficiencia a pesar de sus numerosas y valiosas disposiciones, se creó el protocolo con la finalidad de complementarla. En cambio, los tratados con disposiciones firmes pueden seguir
pueden tener problemas a la hora de conseguir el apoyo necesario para que resulten eficaces. Lo que ahora se necesita realmente es que el protocolo consiga ratificaciones suficientes para entrar en vigor. Lo mismo que el protocolo en general, esta materia es complicada. El protocolo será jurídicamente vinculante cuando lo hayan ratificado no menos de 55 países, entre los que se encuentren países desarrollados cuyas emisiones totales representen por lo menos el 55% del total de las emisiones de dióxido de carbono en 1990. Ello no ha ocurrido todavía. El principal problema es que deben decidir adherirse más naciones industrializadas que se verán afectadas por los límites de emisión del protocolo. Una segunda preocupación es que los Estados Unidos y Australia han manifestado que no apoyarán el tratado. Al mismo tiempo, una novedad positiva es que algunos mecanismos del protocolo cuentan con apoyo suficiente y se están estableciendo antes incluso de la entrada en vigor del protocolo. Por ejemplo, el mecanismo para un desarrollo limpio, a través del cual los países industrializados pueden cumplir parte de sus objetivos vinculantes de emisión mediante créditos obtenidos patrocinando proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en los países de desarrollo. Cuentan ya con una conjunta ejecutiva que está preparando algunas propuestas. Ciencia del cambio climático. La actividad humana, en particular el consumo de combustibles fósiles, ha hecho que la capa de gases de efecto invernadero que rodea a la Tierra sea más gruesa. El aumento resultante de las temperaturas mundiales está alterando la compleja red de sistemas que hacen posible la vida sobre la Tierra, como la cubierta de nubes, las precipitaciones, las pautas de los vientos, las corrientes oceánicas y la distribución de las especies vegetales y animales. El efecto invernadero y el ciclo de carbono cada vez es más la energía solar que se ve atrapada en la atmósfera y una parte mucho mayor del carbono mundial en forma de dióxido de carbono se deposita en el aire en vez de en los árboles, el suelo y los depósitos subterráneos. Pruebas actuales del cambio climático, algunas consecuencias del calentamiento atmosférico son ya visibles. Efectos futuros. La complejidad del sistema climático hace que las predicciones varíen enormemente, pero incluso los cambios mínimos previstos podrían significar frecuentes inundaciones de las zonas costeras, perturbaciones en los suministros de alimentos y agua y la extinción de muchas especies. En 1998 se creó un grupo intergubernamental sobre el cambio climático, por iniciativa de las Organizaciones Meteorológicas Mundiales y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este grupo presentó en 1991 un primer informe de evaluaciones en el que se reflejaba las opiniones de 400 científicos. En él se afirmaba que el calentamiento atmosférico era real y se pedía a la comunidad internacional que hiciera algo para evitarlo. El IPCC tiene ahora una función claramente establecida. En vez de realizar sus propias investigaciones científicas, examinan las investigaciones realizadas en todo el mundo, publica informes periódicos de evaluación y compila informes especiales y documentos técnicos. Las observaciones de IPCC, por el hecho de reflejar un consenso científico mundial y ser de carácter apolítico, representan un contrapeso útil en el debate, con frecuencia muy politizado, sobre qué se debe hacer con respecto al cambio climático. Muy bien. Alrededor de este video hemos aprendido un poco más sobre el protocolo Kioto, pero se nos viene a la mente una muy buena pregunta. ¿Qué se puede hacer? Algunas medidas que dependen en gran parte de la existencia de espíritu de equipo y voluntad política pueden frenar el ritmo del calentamiento atmosférico y ayudar al mundo a hacer frente a los cambios climáticos que se produzcan. Reducción de las emisiones es una manera de combatir el problema en el origen. En el origen es el consumo más eficiente
del petróleo y del carbono, la adopción de formas renovables de energía como la energía solar y la energía eólica, y la introducción de nuevas tecnologías para la industria y el transporte. Ampliación de la superficie forestal. Los árboles eliminan el dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero de la atmósfera. Cuantos más tengamos, mucho mejor. En cambio, la deforestación, que es la tendencia actual, libera todavía más carbono y agrava el calentamiento del planeta. Cambio de los estilos de vida y de las normas. Las culturas y hábitos de millones de personas en particular sí derrochan energía o la utilizan con eficiencia. Tienen importantes repercusiones en el cambio climático. Lo mismo cabe decir que las políticas y reglamentos gubernamentales que se tienen que tener para tomar unas medidas deben adoptarse pronto mejor que tarde para limitar los daños debidos a consecuencias del calentamiento mundial que son ya inevitables. Logros hasta la fecha y problemas. Un efecto secundario de la difícil transición económica de Europa Oriental fue un ligero descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero en las grandes economías del mundo entre 1990 y los 2000. Pero para conseguir progresos más sostenidos habrá que superar una serie de obstáculos. Disposiciones del Protocolo de Kioto y sus normas. El Protocolo de Kioto en 1997 tiene los mismos objetivos, principios e instituciones de la Convención, pero refuerza esta de manera significativa ya que a través de él las partes incluidas en el anexo 1 se comprometen a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Solo las partes en la Convención que sean también partes en el protocolo, es decir, que lo ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran a él, estarán obligadas por los compromisos del protocolo cuando entre en vigor. Los objetivos individuales para las partes incluidas en el anexo 1 se enumeran en el anexo B del protocolo de Kioto. Entre todos suman un total de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5% con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de compromiso de 2008 a 2012. Con esto podemos concluir que el protocolo es un tratado para evitar o más bien contrarrestar la contaminación a nuestro ecosistema para poder mantenerlo o más bien ya no contaminarlo de la misma manera o con la misma potencia, para que así podamos tener una mejor vida y una mejor salud y una calidad de vida mucho mejor. Gracias por ver.